Panelistas en el día de hoy. Para mí, en verdad, es un placer estar en mi alma mater, en mi casa de estudios por mucho tiempo y obviamente compartir la pantalla con todas y con todos ustedes. Voy a comenzar, mi presentación va a ser sobre el conflicto. Creo que es algo que debemos de analizar muy profundamente no solamente quien nos dedicamos al ejercicio de la profesión de la abogacía, sino también todos quienes están ahorita preparándose para este ejercicio en la escuela de Derecho. Aún y las materias que se encuentran ya en la currícula, creo que cada docente, ¿no? De hace algunos años ya no estoy ahí frente a grupo, pero, o sea, pero sí es para nosotros importante, o sea, de cada docente, o sea, que tengamos muy en cuenta, o sea, lo que significa el conflicto y con qué es lo que vamos a trabajar las abogadas y los abogados. No solamente que ahorita nos encontramos en el ejercicio de la profesión, sino también quien esté ya listo para acompañarnos en las filas de la abogacía. Lo primero es que nosotros tenemos que saber qué es o sea, cómo nacen los conflictos. Y claro que los conflictos nacen en la mente del ser humano, en la mente de las personas. Y obviamente nacen por un detonante entre las diferencias y entre los malentendidos que se pueden presentar en las distintas interpretaciones que hay respecto al mundo, respecto a las cosas. O sea, no entendemos los seres humanos el valor que debe ser la diversidad, o sea, lo que implica y la diversidad que nos brinda el mundo a los seres humanos. Y aquí es donde comenzamos nosotros a encontrarnos con distintas posturas que a veces defendemos prácticamente sin razón y en base a una emocionalidad que se encuentra desbordada. Los seres humanos a lo largo de nuestra vida participamos en 4 espacios socializadores y educadores por excelencia. En todos estos espacios siempre estamos principalmente conviviendo, y por eso son espacios socializadores y son la familia, la escuela, la sociedad y el espacio laboral. Y aquí obviamente a través de la convivencia y de nuestras relaciones interpersonales, o sea, ¿qué tenemos? O sea, se van generando una serie de conflictos. ¿Esto qué significa? Que los conflictos pues forman parte de la vida, de la vida humana. No hay forma de que nosotros, o sea, podamos desprendernos del conflicto. Ahora bien, en el ejercicio de la abogacía, en el ejercicio de la profesión de licenciado en Derecho, creo que culturalmente es una de las profesiones que más está ligada a los conflictos o que más está asociada culturalmente a la conflictividad humana. Hablando nosotros de las profesiones, obviamente pudiéramos nosotros poner otros ejemplos, por decirlo como las psicólogas y los psicólogos, o sea, que se encargan, pero se encargan de los conflictos intrapersonales, o sea, hacen un estudio de las personas, pero son conflictos consigo mismo que se nos presentan, pero que una vez que son exteriorizadas, todo lo que nosotros tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón como personas, al exteriorizarlo podemos chocar con otras personas y obviamente esto es algo, o sea, que tenemos que tener también muy en cuenta porque lo que nosotros pensamos, lo que nosotros somos, no solamente está impreso en nuestra vida, sino que también lo trasladamos a las estructuras con las cuales nosotros trabajamos. Y un ejemplo que podríamos poner, o sea, nosotros podríamos revisar una serie de leyes y documentos que deberían de tener la particularidad de ser generales, pero que cuando nosotros, o sea, que cuando nosotros los leemos decimos caracoles, o sea, ¿qué le estaba pasando por la mente y por el corazón a este legislador para que lance este tipo de norma que es a todas luces violatorio de los derechos de las personas o en nada abona a una cultura de paz, y a veces ni a una cultura de la legalidad? Este sería uno de los ejemplos entonces de cómo estamos todas y todos inmersos y por eso debemos nosotros, o sea, de entender que es cómo trabajamos en la base con el conflicto. Y puede ser conflictos entre personas, puede ser conflictos de normas, de las personas con las normas, que es también muy común que
que sean requeridos los servicios profesionales. ¿Sí? También puede ser un conflicto entre normas y uno de más, puede entenderse de más nivel, que puede ser un conflicto entre derechos fundamentales y que obviamente nosotros hacemos una ponderación, ¿sí? Cuando se interfiere entre derechos fundamentales, al igual que lo van a hacer los tribunales y que lo va a hacer la Suprema Corte con los mecanismos legales que se tienen. Pero aquí, o sea, lo interesante es que nosotros nos debemos de preguntar, o sea, si en verdad, o sea, nos estamos preparando para atender el conflicto o solamente lo que estamos haciendo es un análisis rápido, porque obviamente trabajamos con él y cuando un cliente se presenta entre nosotros, o sea, hacemos un ejercicio mental rapidísimo donde analizamos de una manera pero muy por encima, o sea, todo lo que se presenta para tener una estrategia para el abordaje de ese conflicto. Aquí lo interesante es qué tanto nosotros los abogados, las abogadas, en el ejercicio de la profesión y los estudiantes, o sea, que se están preparando en este momento, o sea, tienen los estudios para no analizar el conflicto de forma empírica, sino analizarlo de una forma técnica profesional a través de las metodologías que existen y de la conflictología para tener menos margen de error en cuanto a las estrategias que se crean para atender no solamente a nuestro cliente y de ahí determinar hacia dónde nosotros vamos, que eso es algo que mis compañeras panelistas analizarán con su aportación. Entonces, efectivamente, o sea, nosotros, la diferencia es si lo hacemos empíricamente o si lo hacemos metodológicamente. ¿A qué nos lleva? O sea, lo primero es que nosotros vamos a cuál es el conflicto que tengo yo ante mis oídos, ante mis ojos, o sea, lo que me están planteando, o sea, lo que yo voy a abordar y prácticamente lo primero que hago es, ¿cuál es el conflicto? Después yo analizo, o sea, todas las variables que son las transversales a este conflicto, o sea, cuáles son las causas, cuál es la demanda que se está presentando, en estas demandas que se presentan, que hay razón, hay emocionalidad, es una mala información, es una situación estructural. O sea, todo esto en este análisis que hago, les digo, es lo más importante que debo hacer, pero lo tengo que volver objetivo. O sea, porque a lo mejor solamente lo vuelvo objetivo cuando doy una respuesta, pero no tengo un previo, o sea, no tengo una documentación previa en donde yo lo pueda analizar a más profundidad y obviamente para saber cuáles son los efectos y las consecuencias que va a traer la estrategia que yo planteé para el abordaje y la gestión de lo que me están llevando a la mesa independiente. No estoy hablando solamente de litigio, en esto quiero ser muy claro, porque en verdad el ejercicio de la profesión de licenciado en Derecho es un mundo de posibilidades. O sea, a mí a veces se me complica se me complica en el pensar de que escucho yo a los estudiantes de hoy en día y piensan que todo lo que existe en el mundo cuando están estudiando, o sea, es el litigio, o sea, se están preparando para el litigio. Y esto tiene que ver con las y los docentes, o sea, que tenemos que romper los paradigmas porque en realidad, o sea, vamos e imprimimos en un aula, en una clase, a lo que nosotros, obviamente a lo que nosotros nos dedicamos, pero tenemos que mostrarle a nuestros estudiantes que hay un mundo de posibilidades en el ejercicio de la profesión de licenciado en Derecho. Entonces, nosotros a través de toda esta información que nos proveen las personas, o sea, que nos contratan o que nos llevan un asunto a la mesa, a través de toda esta información, nosotros vamos detectando todo lo que se está presentando para determinar cuál va a ser el abordaje, ¿sí?, que vamos a tener y cómo lo vamos a gestionar. O sea, todos los conflictos son gestionables, pero no todos se van a solucionar. Lo interesante es nosotros cómo los abordamos y cómo los gestionamos independientemente del resultado. Y esto es algo que debemos nosotros siempre, o sea, de tomar en cuenta, porque en este paradigma del ejercicio de la profesión, de que siempre hay que ganar a toda costa, y no importa cuál sea el resultado,
por lo regular nosotros atendemos los episodios que se presentan en la conflictividad, pero nunca atendemos el epicentro. Y esto es importante, o sea, cuando se trata de mantener una relación en el tiempo. No voy a abordar esa parte porque ahorita las maestras se van a encargar de esto, ¿sí? Pero nosotros también, o sea, cuando estamos en este abordaje del conflicto, o sea, tenemos que detectar cuáles son las desigualdades que se están presentando. O sea, por lo regular, en la conflictividad, o sea, está desequilibrado, o sea, no hay un equilibrio en la relación y por eso se presentan este tipo de conflictos y que pueden terminar en una serie de violencias. Ahora bien, en este análisis, o sea, siempre nosotros estamos determinando cuándo y cómo comenzó el conflicto, de qué manera se está desarrollando, extraemos cuáles son los hechos más destacados, vamos a analizar los actores, ¿sí? Los actores que se están presentando, quienes están directamente implicados, quienes están implicados indirectamente, y aquí les un ejemplo que yo siempre ponía respecto a los actores, ¿sí? Si yo voy a atender un asunto, no es lo mismo que uno de los actores que están involucrados en el conflicto sea mi vecino y no conozca a nadie en la ciudad, ¿sí? A que uno de los actores que esté involucrado sea sobrino de alguien que está trabajando en el gobierno o que trabaja en el Supremo Tribunal de Justicia, sí, que tiene familiares conocidos, etcétera. O sea, por eso nosotros tenemos que analizar todos los contrapesos que se presentan en una situación, o sea, que yo voy a abordar para llegar a los mejores términos posibles. Y obviamente aquí, o sea, mirar todo desde un tercer lado, o sea, nosotros, ¿cuáles son los entes conciliadores que se presentan en este conflicto? ¿Con quién cuento? ¿Con quién no cuento? Sí, todo esto pareciera que siempre lo hacemos, pero cuando nosotros estructuramos el análisis y atendemos, o sea, a una metodología, tenemos un menor porcentaje de error. Obviamente, las y los abogados, pues no somos, o sea, no somos magos, pero también es importante, o sea, con la información con la que trabajamos para crear la estrategia que sea lo mejor para nuestro cliente. Y cuando yo hablo de mejor para nuestro cliente, para la persona que requiere nuestros servicios, no significa siempre que sea por ganar, porque dice lo mejor es ganar. No, no necesariamente tiene que ser así, porque pensamos que aplastar a nuestro oponente es lo mejor que puede pasar para un abogado. Y por supuesto que que esto no siempre será el mejor de los resultados, y más aún si se trata de mantener una relación en el tiempo. ¿Sí? Y hay muchas formas de analizar, de abordar la conflictividad. Y esta diapositiva, o sea, la quise poner yo aquí, que la vieran, porque paradigmáticamente, o sea, tratamos siempre de competir. O sea, no, nosotros cuando abordamos un conflicto desde el ejercicio de la profesión como abogados, o sea, nosotros estamos siempre compitiendo como si la competencia, esto hablo de litigio específicamente, como si la competencia fuera entre litigantes, ¿sí? En el ejercicio de la profesión, o cuando estamos interpretando las normas, pero siempre estamos en esta parte, lo cual no abona nada a una cultura de paz. ¿Sí? Entonces aquí es lo que nosotros tenemos que repensar, romper los paradigmas, o sea, respecto a cómo se ve el conflicto, respecto al ejercicio de la profesión, porque nosotros a través de este análisis y de la creación de la estrategia, entonces, y rompiendo el paradigma, podríamos nosotros determinar si lo mejor es litigar, negociar, mediar, conciliar
O sea, hacia dónde nosotros vamos en lugar de que solamente el análisis me lleve estrictamente al litigio independientemente de los resultados, ¿sí? Por mi parte, esta es mi intervención. Les quiero yo dejar que en verdad piensen sobre lo que tiene, o sea, sobre lo que significa la conflictología, porque independientemente del método que yo tenga para abordar el conflicto, ¿sí? Siempre voy a estar trabajando, o sea, con el conflicto o con la conflictividad humana, ¿sí? Ya sea por cuestiones de relaciones interpersonales, por fallas en la comunicación, ¿sí? Por diferentes interpretaciones de las normas, ¿sí? O por la propia creación de la normatividad a la cual vamos a abordar. Gracias y ya al final pues esperaré preguntas y respuestas en caso de que se den. Está muy correteado este asunto, ¿eh? Maestro, agradecemos sus aportaciones, agradecemos el tiempo que nos ha compartido en este panel, en este foro. Para continuar con este evento en materia de medios alternos de solución de conflictos, vamos a darle la participación a la doctora Claudia Patricia González Cobos. Ella es licenciada en Derecho, maestra en Administración de Recursos Humanos y doctora en Derecho con mención honorífica por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es profesora investigadora de la Facultad de Derecho, también de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ha participado en múltiples congresos e investigaciones jurídicas. Sus últimas publicaciones pueden invocarse la investigación jurídica teórico-dogmática. Es un capítulo del libro intitulado Pasos hacia una revolución en la enseñanza del derecho en el sistema romano-germánico, que fue publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También podemos citar La pobreza, un indicador de vulnerabilidad en México, un capítulo del libro La seguridad pública en México, publicado por la editorial Tirant-Loblanche, entre muchas otras obras que la doctora Claudia Patricia González Cobos, distinguida jurista y catedrática de nuestra casa de estudios, ha publicado. Doctora, adelante, le cedemos el uso de la palabra. Gracias, doctor. Buenos días a todos. Agradezco la oportunidad de compartir con mis compañeros distinguidos, catedráticos y juristas este día. Continuando con lo que comentaba el maestro Domínguez hace unos momentos, ¿sí? Yo voy a enfatizar la importancia de la cultura de paz y de la mediación en el ámbito familiar, ¿sí? Ahorita hablaba el maestro del conflicto y de cómo el conflicto puede afectar y del rol que el abogado tiene dentro de este manejo de conflictos. Yo quiero enfatizar que en cuanto a el ejercicio de la profesión, los abogados que se dedican al derecho de familia llevan un compromiso muy grande. ¿Por qué? Porque si no abordan el conflicto de manera adecuada, está en sus manos el futuro de una familia. Sí, se van a divorciar, ok, vamos de acuerdo, van a tener un conflicto, va a haber ciertos enfrentamientos, las cosas nunca van a ser iguales en la familia. Y si los abogados que enfrentaron el conflicto lo hacen de manera irresponsable o de manera inadecuada, esa familia no va a volver a ser una familia, independientemente de que haya un divorcio. Si lo hicieron de manera adecuada, pueden continuar con una relación, la relación no se rompe, la relación continúa. Desafortunadamente, la mayoría de los casos no son así, porque no se enseñan a abordar de esta manera. Entonces, resaltar la importancia de esta no es nuevo, porque ya la cultura de paz y la mediación ya tienen muchos años, pero bueno, en nuestras instituciones sí es novedosa su enseñanza. Entonces, enfatizar que tenemos que abordarlo y que tenemos que lograr que nuestros estudiantes sean conscientes de que hay otra manera, aparte del litigio, de resolver los conflictos. ¿Sí? Unos datos nada más para enfatizar, ¿sí? De acuerdo con los datos de la Dirección del Registro Civil, ¿sí? En el estado de Chihuahua, no tengo los datos de 2020, pero imagino que
que han de ser más por cuestión de estar encerrados y se dan más conflictos. En el 2019, la relación proporcional de matrimonios y divorcios llegó a 2-1, es decir, que por cada 2 matrimonios había un divorcio, ¿sí? Es increíble, esta cifra es alarmante para nuestra sociedad, ¿sí? Y si estamos conscientes de que en muchos de estos divorcios hay hijos cuyo destino, ¿sí? Cuyo futuro y su seguridad emocional depende, ¿sí? De la forma que se llevó a cabo esta controversia, pues entonces tenemos que darnos cuenta de que un divorcio que fue tramitado judicialmente y que existió una controversia, ¿sí? Normalmente genera descontentos y resentimientos en algunas partes o en ambas, y esto afecta gravemente el futuro de la relación familiar. Entonces, es importante, ¿sí? Como abogados de derecho de familia, aquellos que piensen abordar esta situación, y no nada más en el derecho de familia, ahorita lo comentaba mi compañero, sí, pero en el caso de la familia, bueno, pues es la base de la sociedad y de ahí depende todo, ¿no? Entonces, es importante enfatizar la responsabilidad que nosotros como abogados tenemos, ¿sí? Hay una forma adecuada de llevar un procedimiento familiar. No quiero decir que la mediación sea lo máximo en este sentido, pero sí es muy importante y es una forma que disminuye, ¿sí? El conflicto, disminuye el enfrentamiento y que favorece que la relación futura de una familia entre los padres y de los padres con los hijos y la estabilidad emocional de todos, ¿sí? Sea adecuada, ¿sí? Y de todo esto el abogado en muchas ocasiones no es consciente, ¿sí? No es consciente de su protagonismo, razón por la cual quiero hacer énfasis precisamente en esta situación, ¿sí? La cultura de paz. ¿Pero qué es? Ahorita hemos estado hablando mucho de la cultura de paz, pero ¿qué es la cultura de paz? ¿Sí? ¿Qué implica esta cultura de paz? La cultura de paz está basada en una serie de supuestos, ¿sí? Entre ellos los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, el respeto a los derechos humanos, la democracia y la tolerancia y la educación para la paz. Supone, sí, el esfuerzo de modificar nuestra mentalidad, la forma en que reaccionamos, nuestras actitudes con ánimo de promover la paz, ¿sí? Sumamente importante ahorita lo que comentaba el maestro, ¿sí? De transformar los conflictos, la manera en que reaccionamos. Podemos abordarlos de otra manera y que la situación sea menos conflictiva, ¿sí? No nada más en situaciones, aquí el concepto habla de restaurar la paz y la confianza en poblaciones que vienen transitando por guerra, pero no es nada más en la guerra, la paz, la cultura de paz y el conflicto trascienden a todos los ámbitos de la sociedad, escuelas, lugares de trabajo, las familias e incluso los lugares de convivencia o de recreo. Entonces, podemos hablar de que forma parte de un proceso de socialización, ¿sí? Debemos asimilar un nuevo sistema de valores, habilidades, actitudes y modos de actuar que van a reflejar el respeto a la vida, al ser humano, a la dignidad, al medio ambiente, propiciando aprender a valorar y convivir, rechazando la violencia y evitando los conflictos desde relaciones más comunicativas. Definitivamente una de las grandes apuestas de la cultura de paz es la asertividad y el diálogo, favorecer el desarrollo de relaciones empáticas entre las personas. Y vaya que lo necesitamos en sociedades tan conflictivas, pues como las nuestras y como en general todas, ¿no? Podemos hablar entonces de ciertas palabras claves dentro de la cultura de paz: el respeto, la solidaridad, el sistema de valores, la participación, involucrarnos. Yo creo que uno de los grandes problemas de la sociedad actual es que no les importa realmente, no se involucran. La indiferencia nos acaba. Entonces, fomentar la participación, vives en una sociedad, inclúyete en esa sociedad, rechaza el conflicto y a la no violencia, ¿sí? Y preponderar la no violencia, o sea, no reacciones de manera conflictiva, no reacciones de manera agresiva. Les decía, fomentar el diálogo y la comunicación y la empatía. Una de las grandes apuestas de la cultura de paz es la educación para la paz, ¿sí? Los elementos más importantes de la educación para la paz yo creo que son enfatizar que todos somos diferentes. ¿Qué implica esto de que todos somos diferentes?
favorecer la inclusión, el respeto, la tolerancia a la diversidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos somos diferentes y a lo mejor mi forma de pensar o mi forma de actuar no está de acuerdo con la que tienes tú y sin embargo reacciono de manera violenta. No, no tengo por qué. Si tú no me estás afectando mi esfera de derechos, yo no tengo por qué agredirte. Entonces la tolerancia es una de las grandes apuestas a la educación para la paz. Todos somos diferentes y hay que enseñar a las nuevas generaciones esto, el respeto a la diversidad y a la tolerancia. El manejo de las emociones. Esto en materia de derecho de familia es súper importante. El manejo de las emociones no es sencillo, no es fácil, no se aprende de un día para otro. Tenemos que aprender a realizarlo, ¿sí? Tenemos que manejar mucho la forma en que abordamos el conflicto, la forma en que enfrentamos a las otras personas, cómo nos sentimos. En nuestra sociedad es mal visto en la mayoría de los casos que manifestemos nuestras emociones. ¿Por qué? ¿Sí? Cansada de ver en cuestiones más abajo, tenemos la perspectiva de género, que los hombres no lloran. ¿Por qué no van a llorar? ¿Por qué no van a establecer un sentimiento? Claro que sí, si son seres humanos. ¿Sí? Entonces, la forma en que manejamos nuestras emociones tiene que ver mucho con la educación para la paz. ¿Sí? Hay que ser asertivos. Podemos decir cómo nos sentimos y no está mal. Hay que saber manejar nuestras emociones y también cómo reaccionamos, porque no podemos reaccionar de manera violenta a todo, en todas las situaciones. Y por último, la perspectiva de género. Y muchas veces también cambiar esta situación de perspectiva de género, porque siempre que oyen perspectiva de género dicen, ay, feminista. No, la perspectiva de género tiene los dos lados. Hay que aclarar que la construcción de género es una construcción social que corre de forma paralela, tanto para niños como para niñas. ¿Sí? O sea, es educarlos de la misma manera, establecer los beneficios, obligaciones y responsabilidades de ambos géneros como seres humanos, ¿sí? Entonces, estos son los grandes elementos de la educación de cultura para la paz. Yo pienso que mucho del cambio de nuestra sociedad depende de esta situación. Educar, decimos entonces, para el desarrollo de una cultura de paz es contribuir al desarrollo de una formación ciudadana. Dicho esto, abordamos lo que es la mediación familiar, ¿sí? La mediación familiar es el proceso de construcción y reconstrucción, y haciendo énfasis en reconstrucción del vínculo familiar sobre los ejes de autonomía y, ojo, responsabilidad de las partes afectadas en un conflicto. Perdón, porque mucho de los conflictos es porque las partes no se hacen cargo de sus sentimientos y no se hacen cargo de su responsabilidad en el conflicto. ¿Sí? Entonces hay que hacerlos ver, pero de forma no invasiva. ¿Sí? Dice, el proceso interviene un tercero imparcial, independiente, cualificado y sin ningún poder de decisión, que es el mediador familiar. Ya sabíamos que él, por cuanto a la mediación, pues obviamente son las partes las que resuelven el problema como tal. La importancia de la mediación en el derecho de familia, ¿sí? La importancia de la mediación familiar, y como lo decíamos ahorita, ¿sí? Es uno de los mecanismos, yo creo que más importantes en cuanto al derecho de familia y dentro de la modernización de la justicia. ¿Por qué? Porque es una gran ayuda en el entorno familiar. Las partes en conflicto pueden bajar su combatividad, ¿sí? La autonomía de la voluntad de quienes intervienen en el conflicto para arribar a una solución es importante porque entonces están con a alguien que no ha tenido de alguna manera esta formación en mediación. Entonces, ¿cuál es uno de los abordajes que quiero yo tomar en cuenta aquí? Pues es precisamente esta parte de que hemos transitado en lo que ha sido la instrumentalización de la mediación. Es decir, podemos dividir todo lo que hemos tenido en dos etapas, ¿no? En la etapa donde se instrumenta la mediación y esta etapa en donde ya podemos tener a la mediación como algo más científico, ¿no? Todo aquello que puede ser objeto de análisis, de una observación de un fenómeno, de encontrar algunas problemáticas y tener propuestas a lo mismo, pues bueno, es parte de un método científico. Entonces la mediación yo creo que se encuentra transitando como eso, ¿no? La mediación surge como un requerimiento humano
de tener esta paz o esta reconstrucción del tejido social. Sin embargo, de inicio, la campaña que se hizo de la mediación o de los mecanismos alternativos fue precisamente esta parte de descongestionar la carga de los tribunales, que fueran los procesos más rápidos, que hubiera un menor costo para los involucrados en el conflicto. Y de inicio, pues bueno, fue una forma de meter a la mediación en el área jurídica, que aún ahorita ha habido mucha resistencia a estos temas por parte del gremio. Sin embargo, a pesar de todo ello, pues hay muchos abogados y personas de otras muy involucrados en esta parte de la mediación. Por eso hablo yo aquí de que hay un contexto empírico que da origen a modelos multidisciplinares e interdisciplinares, ¿sí? Hay estados en los que se permite la capacitación a personas que no tienen la profesión de abogado, pero que tienen algunas otras profesiones como psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, ¿no? Y hay otros que la dejan un poco más abierta, incluso en la Ciudad de México. Yo sé de personas con formación de médicos que se capacitaron a través del Centro de Justicia y tienen su certificación como mediador privado, ¿no? Ya cada estado, al menos aquí en el país, ha regulado, ¿no? Se les ha permitido regular esta parte de cómo va a funcionar la mediación en el estado, ¿no? Cada quien tiene sus leyes estatales. Entonces, bueno, pues hemos llegado a la conclusión, incluso yo comparto esto con el doctor Francisco Borjón, que es investigador en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, respecto de que la mediación ha sido lenta, a pesar de que tiene muchos beneficios, hay, por así decirlo, y sin que resulte ofensivo, pues hay mucha ignorancia respecto de los beneficios que puede traer la mediación, respecto de que aun y cuando a lo mejor no se pudiera concretar esta mediación, a lo mejor esta parte del abordaje del conflicto, ¿no? Es muy importante, como lo comentaba ahorita Roberto. Entonces, ¿qué es lo que se busca o lo que se debería de buscar? Pues estrategias de culturización asertivas, ¿no? Pero históricamente, pues se ha visto a la mediación como un auxiliar del derecho, como una alternativa y no como un complemento, ¿sí? Incluso a veces hasta nos tachan pues ya ni sé de qué nos tachan, ¿no? A los que andamos en esta parte de la mediación, hay quienes dicen que no sirve, que no va a funcionar, que estamos en un país donde la violencia o donde las reacciones agresivas son como que el día a día, ¿no? Otra de las cuestiones que ha hecho que la mediación se haya estado practicando de manera empírica es que ha sido una tendencia, ¿no? Ha sido como una moda a nivel global, en donde, pues bueno, todo el mundo quiere decir, yo también sé de mediación, yo sé más que tú porque yo ya hice esto. Entonces, estamos transitando de esta parte de ser una tendencia a que sea algo realmente formal, realmente útil, ¿sí? ¿Cuál es la intención? Pues bueno, que haya esta implementación real de la mediación, que haya esta culturización, que se transmita su forma de hacer y mostrar, ¿no? Con las técnicas que ello conlleva. Ya muchos a nivel México, a nivel país, ya tenemos la normativa para echarlo a andar, ¿no? Unas quizá mejor que otras, pues bueno, cada quien tendrá su perspectiva respecto de cuál pudiera ser mejor que otra, pero ya está la norma, ¿no? Y incluso ha habido políticas públicas, ha habido muchas cuestiones, pero lo han hecho de manera muy estática, muy repetitiva, muy lineal. Y a veces, muchas veces, escuchamos de mediación, ay, ahí vienen otra vez a hablar de lo mismo, ¿no? Y ha sido por esta parte, ¿no? Porque muchas veces quienes han tenido los espacios para darla a conocer, no los han aprovechado de una manera efectiva.
en los que capten la atención de las personas, sino que usan este mismo discurso masticado que viene usándose desde hace 20 años, ¿no? Entonces, ya para muchos no es novedad. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que ya lo poco que pudiéramos haber creído en la mediación, pues bueno, con estas prácticas experimentales, pues bueno, cada vez se ha hecho más difícil, ¿no? Esta implementación de la mediación como tal. Entonces, les decía yo, ha habido normativa a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel internacional, hay documentos incluso en las Naciones Unidas respecto de cultura de paz, ha habido políticas públicas, sobre todo en materia de derecho penitenciario, ¿no? En esta parte de reinserción social ha habido políticas públicas al respecto, ¿no? Sin embargo, uno de los problemas que yo vislumbro en esta implementación de la mediación es que al todavía ser o empezar como una tendencia desde hace muchos años y a la fecha todavía sigue como una tendencia porque no hemos migrado de esa cultura conflictiva, de esa cultura violenta a querer como que solucionar de manera pacífica conflictos, pues bueno, ¿qué han hecho las instituciones? Lanzan programas o lanzan legislaciones al personal capacitado. Entonces, avientan las cosas sobre la marcha y lo que está pasando es lo que les acabo de comentar, ¿no? Que se está haciendo de manera empírica. A ver, ahí te va este manual o ahí te va esta legislación de otro estado o esta que hicimos aquí y aviéntate y a ver cómo sale y sobre la marcha vamos corrigiendo y vamos perfeccionando. Entonces, imagínense, si de por sí ha sido difícil esta implementación, esta creencia real en que la mediación puede traer beneficios adicionales a la propia solución del conflicto, pues con estas prácticas obviamente se va demeritando la funcionalidad, ¿no? de la mediación. Como les decía, al unísono del conocimiento respecto de necesidades, experiencias, percepciones, repeticiones, ¿no? Que era lo que hablamos un poquito de estos ingredientes del conflicto, ¿no? De estas diferencias que van creando problemática dentro de nuestras relaciones interpersonales, pues emerge otro tipo de conocimiento que hablaba ahorita, que es un conocimiento ya un poquito más científico, ¿no? En donde con una capacidad descriptiva, explicativa, predictiva, tenemos una fundamentación, ¿no? Donde hay un método sistemático, preciso y objetivo, ¿no? Que es característico de la ciencia. Y no quiere decir que estamos haciendo investigación y que vamos a ser los grandes científicos que todo México esperaba, ¿no? Sin embargo, vamos a estar aplicando, o la idea y la propuesta es aplicarlo de una manera estructurada, ¿no? No de manera al ahí se va y hazle como puedas, ¿no? Donde muchos programas así se ha hecho, ¿no? Entonces, para que un conocimiento empírico como tal migre a uno científico, pues bueno, hay que romper ciertos paradigmas, ¿no? En esta capacidad de poder resolver nosotros mismos nuestros problemas. Yo lo comentaba en mi clase o en las clases que he tenido, esta parte de cuántos resolvemos problemas sin necesidad de pedir un consejo, sin necesidad de decir, oye, ¿y tú cómo la ves? ¿Y tú qué piensas? ¿Qué haré? ¿No? Muchos de nosotros hemos necesitado esa validación por una persona que sea relevante en nuestras vidas como para tomar esa decisión, ¿no? Entonces, pues bueno, esta teoría de impetración de la justicia que se busca para tener esa migración del conocimiento empírico a uno ya científico, pues bueno, es ciudadanizar la justicia, es decir, que hay una participación activa de la sociedad para solucionar conflictos. ¿Y cómo se da esta participación activa? Bueno, soluciónenlo ustedes, ¿no? Aquí están las herramientas, aquí está la legislación, incluso aquí están los facilitadores, los mediadores. Órale, tienes todo para resolverlo por ti mismo, ¿no? Y no en razón de la tutela del Estado o el Estado de Derecho, que muchas veces, como comentaba ahorita Roberto, ¿no? A veces tenemos conflicto con las normas o entre las mismas normas hay un conflicto, ¿no? Entonces, en este rol que ha tenido el Estado de cuidarnos de alguna manera, luego a veces, pues, caen estas
tendencias de los legisladores en que no sabemos ni qué estaban pensando cuando esa parte, ¿no? Entonces, para llevar a cabo esta mediación estructurada hay que tener un límite muy especial, que es un límite ético, ¿sí? Porque como hablaba ahorita, el hecho de que sea una tendencia mundial pone en riesgo su práctica, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya ahorita todo el mundo, al ser tendencia mundial, se empiezan a vender, por así decirlo, como mediadores o como facilitadores, y a lo mejor no traen los conocimientos relevantes, y lo único que van a hacer es que se deje de creer en la mediación o en cualquier mecanismo alterno, ¿sí? La mediación, sabemos, trabaja con conflictos, trabaja bajo la presión de la pasión humana, ¿no? Todos, y lo hemos visto, ¿no? Al momento de que sucede algo, siempre vamos a tener una reacción emocional, ¿no? Entonces, la mediación trabaja con eso. Entonces, de ahí, pues necesitamos o se necesita inculcar a los mediadores o a los operadores de los medios alternos el fortalecer esos valores, ¿no? Que brinden un entorno imparcial, que haya igualdad, libertad, solidaridad, respeto, privilegiar el diálogo, ¿no? Les voy a contar así muy rápida manera de anécdota. En la Ciudad de México, una de las partes en el país que tienen un poquito más adelantado esta parte de la mediación privada como tal, o sea, de que haya certificaciones y licencias para ser mediadores privados, pues ellos se jactan de ser el único lugar donde tienen fe pública. Y sí, como tal la tienen regulada, sí. Hay otros estados que también la tienen regulada, pero no tan amplia como en la Ciudad de México. Y el hecho de que tengan esta parte de la fe pública y tengan su librito donde llevan sus actas y donde van a ir viendo los acuerdos a los que llegan, pues se da esta mala praxis, ¿no? Y aquí sobrepasan el límite ético. ¿Por qué? Porque ustedes ven en la Ciudad de México gente que se para afuera de tribunales, casi diciéndoles les vendo sentencia. ¿Por qué? Porque a mí mi ley de mediación me dice que como yo tengo fe pública y mi acuerdo tiene efecto de cosa juzgada, entonces, ¿cuánto te va a cobrar el abogado? Yo te cobro tanto y aquí está tu sentencia. Órale. Ah, caray. Espérate, o sea, no se trata de eso, ¿no? Y no es que esté haciendo una sentencia como tal, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? Están desvirtuando la mediación por esta función o por esta permisión que les da la ley de tener esta fe pública y de alguna manera, pues esta parte de la cosa juzgada, pero entienden mal la cosa juzgada, esos ya son temas de teoría general de proceso, pero a lo que voy es que esta mala praxis, precisamente, es la que nos tiene un poco frenados en temas de medios alternos, ¿no? Es una de muchas, ¿no? Es la que ahorita se me viene más a la mente. Entonces, a ver, recapitulando, la mediación tiene esquemas de abordaje. Sí, como hablaba ahorita Roberto, hay muchos esquemas de abordaje desde la conflictividad, ¿sí? Ya podemos, con todo lo que se ha hecho, ya hay resultados para decir, bueno, esto sí sirvió y esto no, vámonos por este lado, vamos a estructurarla de esta manera, ¿sí? Y, pues bueno, es una disciplina que es universal, que está operativizada y es reconocida a nivel planetario, ¿no? Es decir, a nivel mundial ya es tendencia. Entonces, lo que necesitamos es tener estos límites éticos, tener una estructura conocida y, aparte, que esta estructura pues sea uniforme, ¿no? Por ejemplo, en materia penal, una es la capacitación que se da en el Instituto de Justicia Alternativa, que es genérica, ¿no? Para mediadores en materia civil, familiar, como lo regula la ley, y tenemos esta capacitación en fiscalía, ¿no? Para ministerios públicos que van a ser facilitadores del proceso. Y vemos que a pesar de que ambos tienen la mediación como un medio alterno, luego varían sus capacitaciones, ¿no? Entonces, es aquí donde decimos, bueno, o sea, sí, no, a pesar de que se llega de una manera diferente ante Fiscalía que ante el Instituto de Justicia Alternativa,
pues en teoría si estamos hablando de la misma rama, pues ¿por qué hay una diferencia ahí, no? Entonces, bueno, la mediación es un momento en el que necesitamos practicarla con una estructura específica. Puede ser abordada en todas las áreas, no es específica de derecho familiar, ni del civil, ni del penal como está regulado ahorita. Se puede llevar a cabo en cualquier área, ¿sí? Y pues obviamente, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Pues que sea ejecutado como se pretende, ¿no? Como está pensada desde sus inicios, ¿no? Con esos propósitos de cultura de paz, de cohesión social, de una resolución pacífica, buscando el respeto, la empatía, entre otros aspectos, ¿sí? Y pues bueno, como se los comenté ahorita, se siguen instrumentando métodos de aplicación. Ahorita incluso todavía estamos hablando de mediación con enfoque restaurativo, tenemos mediación transformativa, tenemos mediación asociativa, ¿no? Son posturas que han, conforme los investigadores han estado viendo, ¿por qué no ha funcionado este tipo de mediación? Ah, bueno, aquí hay otro método, vamos a hacerlo por la justicia restaurativa, con enfoque restaurativo. Ah, bueno, no funciona, o para este país no funciona, bueno, vámonos con otro. Entonces, pues bueno, cada sociedad y cada estado, ¿no? Cada mediador, pues habrá el método idóneo, ¿no? Habrá sociedades que les va a funcionar el enfoque restaurativo, a otros les va a funcionar un enfoque transformativo, etcétera. La idea es que sea cual sea el enfoque, haya una estructura que seguir, ¿sí? Y obviamente, pues poniendo estos límites al desempeño en el área de la ética, ¿no? Pues para evitar estas malas praxis. Por mi parte, pues es todo. Ahí están unas fuentes de consulta respecto de lo que yo les acabo de platicar. No salió solo de mi cabeza. Y pues agradezco la atención que me han dado. Muchas gracias, doctora Maguregui. Y de nueva cuenta, un agradecimiento que se hace extensivo para el resto de los panelistas que nos han compartido su experiencia y conocimiento. Créanme que se hace un gran esfuerzo por parte de la dirección de esta Facultad de Derecho para ofrecerles este tipo de eventos que sin duda alguna colaboran, coadyuvan, complementan adecuadamente su formación como estudiantes universitarios. Y los invitamos a que participen también en los eventos culturales y deportivos que se encuentran todavía pendientes en esta semana de formación integral del estudiante. Desde luego, la Facultad de Derecho tiene un reconocimiento para cada uno de los tres distinguidos panelistas que nos han acompañado el día de hoy: el maestro en Derechos Humanos Roberto Carlos Domínguez Cano, la doctora Claudia Patricia González Cobos y la doctora Lila Maguregui Alcaraz. Si los compañeros del área de sistemas me hicieran el favor de proyectar a manera ejemplificativa de uno de los reconocimientos para poder dar lectura en voz alta. Pediría de favor que me hicieran, que tuvieran la posibilidad de compartir ese reconocimiento, compartir la pantalla. No sé si esté pendiente por ahí el área de sistemas, los compañeros. Ya tiene permiso, maestro, para compartir pantalla. Un momentito, ya están en eso. Un momentito. Muy bien. Ya lo habilité yo. Bueno, no sé por qué soy host, pero ya lo habilité. ¿Tiene usted permiso, maestro? Sí, el tema es que ustedes tienen ahí el reconocimiento. Aquí está, listo, por fin. La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua otorga el presente reconocimiento a la doctora Claudia Patricia González Cobos. Desde luego, también tendrá el suyo propio la doctora Lila Maguregui Alcaraz y el maestro en Derechos Humanos Roberto Carlos Domínguez Cano, por haber participado como ponente en el foro La importancia de la mediación en el ejercicio de la profesión, llevado a cabo el 29 de abril del año 2021. Chihuahua, Chihuahua, signa el maestro Luis Alfonso Rivera Campos, director de la Facultad de Derecho. Nuestro agradecimiento por su tiempo y conocimientos a los tres distinguidos panelistas y al público que nos ha acompañado esta mañana. Muchas gracias.